Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Miriam Dulce María Osorio Chalán y los temas que se darán a conocer son 5. El primer tema será el derecho penal del acto. El derecho penal del acto es una concepción fundamental dentro del sistema penal moderno que establece que solo se puede castigar a una persona por lo que hace, no por lo que es, piensa o podría llegar a ser. Esta doctrina se basa en el respeto de los principios constitucionales del derecho penal liberal, como la presunción de inocencia, la legalidad penal y la responsabilidad personal y la culpabilidad. Los fundamentos del derecho penal tienen sus raíces en los sistemas dogmáticos del derecho y en el pensamiento ilustrado. Particularmente esto empieza como en el siglo XVIII con figura de Cesare Beccaria y Immanuel Kant, quienes defendieron que las penas debían estar dirigidas únicamente en las acciones externas, concretas y demostrables. En este sentido, el castigo no puede basarse en la personalidad del autor o sus creencias o su estatus social o la peligrosidad futura, sino únicamente en el hecho cometido o algún delito que haya hecho. Esta perspectiva garantiza la seguridad jurídica y evita el arbitrario del poder penal del Estado. Algunos principios claves del derecho penal del acto es la legalidad, que solo se puede sancionar una conducta si también está basada en la ley o establecida en la ley. También está la tipicidad, que el acto debe coincidir exactamente a una figura delictiva prevista en la ley. También está la antijuricidad, que es la acción que debe ser contraria al derecho y no debe estar justificada, como por ejemplo la legítima de defensa. También está la culpabilidad, que el autor debe hacer acto con dolo o culpa y tener la capacidad de comprender y dirigir sus actos. Y también está la proporcionalidad, que es la pena que debe proporcionar al hecho cometido o a la persona de su peligrosidad. Ahorita voy a hablar del derecho penal del actor. Este derecho penal del actor es una percepción del derecho penal que se enfoca no solo en el acto cometido, sino principalmente en la personalidad, el carácter, los antecedentes y la peligrosidad del autor del delito. Este modelo o el castigo se impone no tanto por lo que una persona hizo, sino por quién es lo que representa ante la sociedad. La diferencia del penal del acto se limita a juzgar en los hechos concretos y demostrar. El derecho penal, el del autor, tiende a ser más subjetivo, ya que juzga esencialmente al individuo. Esto puede llevar a sancionar a personas por su forma de pensar o por su estilo de vida o por su ideología de su perfil psicológico e incluso en la conducta que no encaja claramente con un tipo penal. Este enfoque ha sido como caracterizado de regímenes totalitarios o autoritarios, como el nazismo, en el estalinismo, donde se perseguía el individuo no por cometer delitos, sino por representar un peligro para el Estado o el orden establecido. En estos sistemas se justifican las medidas penales basadas en la prevención del delito. Aunque esto significa violar los principios fundamentales como la presunción de inocencia o la legalidad penal. El derecho penal del autor ha sido ampliamente criticado por los juristas modernos, ya que abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder punitivo del Estado. Al permitir castigar sin necesidad de que haya cometido algún delito concreto.
Un ejemplo de estos es como derecho penal lato, que es, por ejemplo, Juan es castigado por haber robado un celular. Es un acto demostrado. Ahora el derecho penal del actor es como Juan es castigado porque siempre ha sido problemático o causa muchos problemas, aunque no haya prueba, aunque no tengan pruebas concretas de lo que robó. En conclusión de este tema, el derecho penal del autor es también una visión peligrosa y contraria a los principios del Estado del Derecho, aunque en algunos contextos con los fines de preventivos, su aplicación debilita las garantías constitucionales que pueden llevar a criminalizar la diferencia entre en lugar de proteger la justicia y la libertad. El siguiente tema será el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo en su teoría es desarrollada por el jurista alemán Walter Jacobs, que plantea que en ciertos casos el Estado puede aplicar un derecho penal más severo y excepcional contra personas que no son vistas como ciudadanos comunes, sino como enemigos del orden jurídico y penal. Esta doctrina propone cuando una persona representa una amenaza grave y constante, como en casos de terrorismo, un crimen organizado o narcotráfico o delitos contra la seguridad del Estado. Debe ser tratada no como un sujeto de derecho, sino como un enemigo al que se aplican las reglas especiales anticipadas y más duras. Ahorita es el derecho penal preventivo. El derecho penal preventivo es una concepción del derecho penal que está enfocada en prevenir la comisión de delitos antes de que pueda ocurrir, priorizando así la protección de los bienes jurídicos como la vida y la seguridad del orden público. Sobre la sanción de conductas ya realizadas, a diferencia del derecho penal clásico, es que es reactivo al derecho penal preventivo, que es proactivo, y busca anticiparse al delito mediante mecanismos legales como que disuadan o neutralizan conductas que se consideran riesgosas ante la seguridad de las personas. Su propósito es garantizar la seguridad pública, impedir la residencia y evitar que se produzcan daños graves e irreparables ante la sociedad. Esta corriente se desarrolla especialmente en contextos donde los delitos puedan tener consecuencias muy peligrosas, como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de género y delitos sexuales contra los menores. El derecho penal represivo o sancionador. El derecho penal represivo, o también llamado derecho penal sancionador, es el modelo tradicional de derecho penal que tiene como finalidad castigar las conductas que ya han sido realizadas y que están tipificadas como delito ante una ley penal. Este tipo de derecho actúa después de una comisión de delitos y se basa en la idea de quien infringe la ley que debe recibir una sanción proporcional como una forma de restablecer el orden jurídico afectado. Derecho penal garantista o humanitaria. Es una corriente del derecho penal que prioriza la protección de los derechos fundamentales del individuo frente al poder punitivo del Estado. Este modelo parte del principio de que el castigo solo debe aplicarse de manera excepcional, proporcional y bajo estrictas garantías legales, asegurando así un equilibrio entre la persecución del delito y un respeto ante la dignidad humana. En este enfoque se transpone a divisiones más de autoridades como el derecho penal, como el derecho penal del enemigo y el garantismo de que defienda al ser humano como sujeto de derechos en todas las circunstancias. Muchas gracias por su atención en este video y feliz noche a todos.